Vamos a ver los 144,000 sellados que habla el texto. Como ustedes saben, cada libro de la Biblia tiene su estructura. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, el autor es el apóstol Juan, conocido como el teólogo. Es conocido en el mundo secular bíblico como el teólogo. La fecha en que se escribe el Apocalipsis data del 95 después de Cristo, estando en la isla de Patmos. La verdad clave del texto se encuentra en la frase cosas futuras o eventos del porvenir, que habla de escatología. La época histórica en que se escribió el libro habla de la visión de Juan hasta el cumplimiento de esta, que va desde las escuelas de interpretación bíblica hasta nuestros días y el final del tiempo. El versículo clave de Apocalipsis está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Tomen nota de eso, pantallazos, los que deseen tener ahí sus apuntes en tiempo real. Ahora, Apocalipsis en esa secuencia nos lleva al porcentaje profético. Todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en los estudios que enseño, los tengo ubicados así. Que eso es bueno para uno saber la fecha, el autor, ¿verdad? Claro, es una estructura de libro por libro, y eso le ayuda mucho al creyente a ubicarse en el tiempo y en el contexto como tal. Esta parte nos lleva entonces que en la introducción del libro, Juan el teólogo, este personaje comienza su mensaje en Apocalipsis 2:3. Y en Apocalipsis 2:3 viene el mensaje a las 7 iglesias, lo cual hablamos que son las épocas históricas de la iglesia. Pero a Juan en el capítulo 4 se le invita al cielo. ¿Por qué es importante esta parte de la introducción, hermanos? Porque los eventos que comienzan a ocurrir después del capítulo 4 de Apocalipsis y avanzan hasta el 19, no se menciona la iglesia. Y es bueno que nosotros como estudiantes de la Biblia lo entendamos, porque si usted no entiende eso, se le va a complicar todo el conocimiento y la explicación de Apocalipsis 4 en adelante. Como la iglesia está inmersa en estos porcentajes de las 7 iglesias de Asia, Juan es una tipología de la iglesia. Y en la tipología que se da de Juan en la iglesia, después del mensaje a las 7 iglesias como tal, que cumplen todo un tiempo de dispensaciones, Juan como tipo de la iglesia, a partir del capítulo 4, se le hace la invitación. Y haciendo la analogía de lo que es escatología, el arrebatamiento de la iglesia y los eventos como tal, antes de la gran tribulación, la iglesia será sacada de este mundo. Lo mismo que sucede en la versión con Juan. Entonces, como Juan en el capítulo 4 es ese tipo de la iglesia, mire el texto como viene acompañado en su contexto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto, ¿qué? Miré. ¿Después de qué? De ver el mensaje a las iglesias. Dice él: he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Abro paréntesis. En Tesalonicenses nos dice que, y el mismo Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados. ¿Se dan cuenta la analogía y la comparación de lo uno con lo otro? Entonces, Juan, como es tipo de la iglesia, en esta parte de Apocalipsis, la iglesia es arrebatada, la iglesia sube y no aparece hasta después de varios capítulos de Apocalipsis. Quiere decir que desde Apocalipsis
capítulo 4 hasta donde viene nuevamente el 19, todos los eventos relacionados son para Israel. ¿Estamos, hermano? Todos son para Israel. No tienen nada que ver con los gentiles, porque la dispensación o el tiempo de los gentiles termina con el arrebatamiento de la iglesia. Ese tiempo de los gentiles se abre en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Allí se abre el tiempo de los gentiles y se cierra cuando el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia. ¿Estamos, hermanos? Ahora, el texto sigue acompañado diciendo, y al instante, hablando de Juan, yo estaba en el Espíritu. Quiere decir que la iglesia, cuando sea arrebatada, estará en un ambiente espiritual de bendición. No será una iglesia que esté en un ambiente de la carne, no. Dice, estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué? Uno sentado, porque Él es uno y uno su nombre. A Él sea la gloria. Y cuando la iglesia entre o entremos al cielo, dice Apocalipsis 4:3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. La piedra de jaspe viene a ser parte de los materiales de los muros y los cimientos de la nueva Jerusalén, y también viene a ser parte del atuendo del pectoral del juicio que tenía el sacerdote. Por lo tal, la piedra de jaspe representa el color blanco, diáfano, transparente, que habla de la santidad que hay alrededor del trono. Dice la Biblia que también ese trono tiene cornalina. La cornalina es el color rojo que representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay santidad, hay redención. Pero aparte de eso dice que había alrededor del trono un arco iris con un solo color. Y ese color es el color de la esmeralda, que es el color de la tribu de Judá, que es la tribu de la alabanza. Quiere decir entonces que la iglesia, cuando estemos delante del trono, la presencia del Señor va con la combinación de la santidad, que tiene que ver con la piedra de jaspe, con la redención, que tiene que ver con la cornalina, y con la esmeralda, que tiene que ver con la alabanza y la adoración al que está sentado en el trono. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Quiere decir que usted no puede quedarse sin adorar a Dios un instante. ¿Aló? ¿Sí estamos en el culto, hermanos? Usted no puede quedarse sin glorificar al Señor. Usted tiene que, y yo, aprender a vivir en santidad, porque lo dice la Biblia. Porque como Juan representa a la iglesia, ella sube, pero sube con características especiales. No vive bajo la carne, vive en el Espíritu. A la carne dejémosla ya a un lado. Estamos hablando de una iglesia victoriosa, que está representada por la santidad, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y con agradecimiento. Y ese agradecimiento se ve que alabando y glorificándole a Él. Tanto que dicen que los 24 ancianos, porque el texto sigue, y los 24 ancianos, y dice, y los arcángeles, y los ángeles, le dan la gloria y la honra, dice, por los siglos de los siglos. Eso entonces nos indica que nosotros aquí, que estamos sujetos al tiempo, no lo hacemos constantemente, pero cuando pasemos de esto corruptible, que esto corruptible se vista de incorrupción, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, y el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos, el pesar, la tristeza, y ahora sí entraremos a adorarle por toda la eternidad, porque lo dice la palabra del Señor. Lo que hacemos en la tierra es un entrenamiento de lo que realmente será en el reino de los cielos. Por eso no seamos indiferentes a la presencia del Señor. No sea indiferente a las cosas de Dios en la iglesia. Si venimos al culto, hermano, adorémosle, aprovechemos el momento oportuno que este Dios nos da. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la palabra del Señor. Alabanzas sean dadas a Él.
Y esta invitación está dada para todos, los ancianos, los niños, las doncellas, hasta los que están de novio. Dice, el novio salga de su tálamo, la novia de su recámara, y todos alabemos al Señor. Y se hace esta adoración con una invitación, con instrumentos musicales. A Él sea la gloria y la honra. Por eso la iglesia se caracteriza de esa manera. ¿Están conmigo, amados hermanos? Recuerden que estamos en la introducción. ¿Aló? Yo sí deseo y llamo la atención como pastor. Algunos por el tiempo y la semana no pueden estar todo el tiempo en la iglesia. Lo considero. Pero sí le pido que cuando tenga la oportunidad de venir, aproveche. ¿Estamos, hermanos? Aprovechen, gócesela. Con todo. Ahora, ¿cómo es el escenario que se desarrolla cuando a Juan, o mejor, cuando la iglesia ya está allá? Demos la iglesia ya de un lado. Entonces, Juan viene a recibir todo este mensaje en el cielo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el escenario apocalíptico o panorama apocalíptico tiene tres partes. Juan le dice las cosas que has visto, las cosas que son, y el escenario 3, las cosas que han de ser después de esta. La Biblia dice que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Y los textos que siguen acompañados, Apocalipsis capítulo 4, entra Juan, Apocalipsis capítulo 5, dice el cordero y el rollo. Apocalipsis capítulo 6, comienzan los sellos, y allí por el capítulo 6 hay un texto donde dice, y vi bajo el altar las almas de los decapitados por causa del testimonio. Algunos piensan que habrá tiempo de salvación después que la iglesia se vaya. Yo quiero decirle que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en el reloj profético de Dios, la iglesia, o más bien el pueblo gentil, entra en el escenario cuando las ramas del olivo son desgajadas, que habla Romanos, y son injertadas en esas ramas en el olivo. Pónmelo aquí, por favor. Unas ramas de afuera, gracias, que habla del pueblo gentil. Ya lo vimos en otros escenarios. Unas ovejas, un pueblo que no son de este redil y me conviene traerlas. Entonces, como Israel rechazó a Jesús, Dios tomó a los gentiles. Al tomar a los gentiles, separa el reloj de Dios o de las 70 semanas en la cruz del Calvario y se abre un paréntesis llamado la gracia de Dios. Ese paréntesis ya pasó de los 2000 años, estamos viviendo horas extras porque estamos en el famoso atardecer de la gracia. Si no, mire Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 24, mire todos los anuncios de Dios, guerras, terremotos, hambres, todo eso es cumplimiento. Quiere decir que la última señal, la número 17 que habla Mateo capítulo 3, dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo será ese evento? Las redes sociales han sido como en estos últimos días la promotora que haya aumentado la participación de los oyentes por más de un 96% a nivel del mundo. La tecnología y el avance han permitido las aplicaciones de todas las plataformas donde se toma, ejemplo, esta enseñanza que está siendo grabada y todas las demás la toman con aplicaciones los expertos y las convierten con otras aplicaciones en todos los idiomas del mundo que usted quiera. Los textos escritos los transforman a cualquier dialecto e idioma. Eso quiere decir, hermanos, que estamos viviendo horas extras. ¿Estamos? Cuando la iglesia sea arrebatada, ya no hay más oportunidad de salvación. Entonces, el capítulo 6 de Apocalipsis que dice, y vi bajo el altar
las almas de los decapitados no se refiere a los gentiles. Sí, señor. No se refiere a los gentiles. Porque ya ha pasado, porque si un escatólogo abre la puerta diciendo es que sí, no, es que no es verdad. Primero que todo está desenfocado en la línea cronológica de la escatología y la profecía bíblica, porque la profecía no falla. Se abre el paréntesis en la cruz del Calvario, se cierra con el arrebatamiento. Ya el trato de Dios no es más con los gentiles, ya es con Israel. ¿Por qué estoy enfatizando tanto en esto? A lo que voy a llegar ahora. Los postulados de aprobación que se ve en la ponencia de hoy son los 144,000 que están ubicados en dos escenarios distintos. La primera parte está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, y la segunda parte en Apocalipsis capítulo 14, 1 al 5. ¿Por qué hago esta anotación? Porque hay un cierto grupo por ahí que ustedes lo conocen muy bien, que ya ellos tienen un grupo de gente salva. ¿Aló? Y ellos dicen que ya están los 144,000 salvos. ¿Y el resto qué? Primero que todo, sigo, reitero e insisto, no es con los gentiles esa cifra. Porque si usted lee la Biblia en otras porciones bíblicas donde se conjuga lo uno con lo otro, dice que son millones y millones. La pregunta es, pastor, entonces, estos 144,000, ¿qué función cumple? ¿Qué es lo que pasa? Viene entonces la ubicación del texto. Como estamos ubicados en dos posturas bíblicas, Apocalipsis 7, 1 al 8 y Apocalipsis 14, 1 al 5, en la postura escatológica de aprobación se refieren a evangelistas judíos, no más. Evangelistas judíos que hablan de los 144,000. Esos evangelistas judíos son primeramente seleccionados, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo es la selección que se hace de los 144,000? De acuerdo al texto. El bosquejo escatológico que tiene que ver con Israel comienza entonces con un remanente fiel, porque siempre en la época histórica del pueblo de Israel y del pueblo de Dios, aunque muchos se han descarriado y se han perdido, Dios siempre ha tenido la conservación de un remanente fiel. Ese remanente fiel como tal se ubica como las primicias que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Ahí está la referencia bíblica. Hace parte de los escogidos. Y esos escogidos son, de cada tribu, son 12,000 sellados, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 y 8. Ese mismo remanente tiene un tiempo específico de ministerio, donde ellos van a desarrollar la misión por la cual son escogidos y son sellados. Y esa misión va a ser durante la gran tribulación. Ese es el espacio que ellos tienen. O sea, ¿recuerdan ayer los 400 años de silencio? ¿Recuerdan profetismo en Israel? Todo ese mensaje, toda esa pérdida de tiempo de ellos hacia Dios y las cosas que tuvieron durante tantos años, reyes del norte, reyes del sur, 400 años de silencio, más de 2,000 años en la dispensación de la gracia, por la voluntad y la misericordia de Dios, en 3 años y medio, durante la época de la gran tribulación, van a tener un mensaje muy efectivo. Y ese mensaje muy efectivo será el cántico de redención que habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Van a ser tan efectivos en el mensaje que ese mensaje va a traer una gran multitud, que la Biblia dice que vienen de toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, de los mismos remanentes del pueblo de Israel, de los sellados,
serán los encargados de predicar y evangelizar a los mismos de ellos y a otros personajes más. ¿Están conmigo, amados hermanos? ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Veo aquí a mi escatólogo de Cajicá. Amén, amén, entonces me da confianza que voy bien. ¿Qué dice la Biblia? Mira el resultado. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, señalo aquí, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando habla de viento, recuerde que la palabra viento está ubicado con confusión, está ubicado con tempestades, con problemas. O sea, Dios se toma todo el honor, la altura, para que en el momento que vengan a ver sus escogidos, hablando de Israel, durante la época que ya Dios viene y trata con su pueblo directamente, que no haya ningún tipo de distracción, ni de viento de política, ni de religión, porque la palabra viento se refiere a eso, donde la política, donde la religión, donde las ONG, el pensamiento contrario, nada de eso va a soplar sobre la tierra. Va a haber un momento de concentración especial para tomar a esos escogidos. Y dice el texto, Apocalipsis 7:2, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. Mira el poder, la temperatura del sol. De allá viene otro ángel con un sello, gloria a Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Era otro grupo que les había dado poder para hacer daño a la tierra y el mar, como quien dice, hagan una pausa, porque hay una orden del Rey de Reyes y del Señor de Señores para algo especial que se va a hacer en la tierra. Y Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes, a los siervos de nuestro Dios. Esos siervos que dice el texto de nuestro Dios, no somos nosotros. No somos nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Es Israel. Y luego viene la secuencia, ¿no? Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, ¿cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí vienen los textos, lo tengo ubicado por partes. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5. Aprobado. ¡Bum! El sello. Viene todo ese grupo de esa tribu, que es la tribu de la alabanza, la adoración, gloria a Dios, y los ponen allí esos 12,000 y el sello. El sello es una aprobación. El sello es un llamamiento de autoridad que Dios le da, diciéndole, ustedes se van a hacer cargo de predicar y hacer esta tarea y esta misión, y van con poder y autoridad, salgan. Sale Judá y entra la tribu de Rubén, 12,000 sellados, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5. Viene el segundo, la tercer tribu, y es la tribu de Gad, aprobados, sellados, Apocalipsis 7, 6, 12,000 de esta tribu. Luego viene la cuarta tribu, la tribu de Aser, aprobados, Apocalipsis capítulo 7, versículo 6. Luego viene la quinta tribu, la tribu de Netalí, Apocalipsis 7, 6, aprobados. Luego viene la tribu número 6, Manasés, Apocalipsis 7, 6, aprobados. La tribu número 7, Simeón, Apocalipsis 7, 7, aprobados. La tribu número 8, la tribu de Leví, Apocalipsis 7, 7, aprobados. Número 9, la tribu de Isaacar, recompensa, aprobado, Apocalipsis 7, 7. La número 10 es la tribu de Zabulón, aprobado, Apocalipsis 7, 8. La tribu número 11, la tribu de José, aprobados, Apocalipsis 7, 8.
Y por último, la tribu de Benjamín, aprobados, Apocalipsis 7:8. Si ustedes notan, cuando Israel tiene sus hijos, hay una tribu que desaparece en Génesis del principio y no aparece aprobada para el evangelismo o el trabajo allí. ¿Por qué? ¿Y quién es esa tribu y quién la reemplaza? Muy bien, es verdad. ¿Por qué desaparece la tribu de Dan? ¿Qué dicen los demás? No. ¿Por qué desaparece la tribu de Dan entre los sellados? Entra Manasés, ¿por qué? Aló, a ver, ¿qué dicen allá arriba? Me gusta interactuar. Ya el hermano Fernando nos dio unas pistas, pero quiero preguntarle al resto, ¿por qué la tribu de Dan sale de los sellados? Aló. ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno. Bien, me gustan esas posturas. ¿Qué dicen allá arriba? A ver, yo quiero ver cómo, si fue que estuvimos bien durante toda la semana o qué pasó. Si no, para volver a repetir el seminario. Lo que pasa es que la tribu de Dan desaparece por varias situaciones. Recuerden que cuando se hace la ponencia del cuerno pequeño, que sale de la cuarta bestia espantosa y terrible de la visión de Daniel en Daniel capítulo 7, y que es los pies de hierro que hace parte de la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, el escenario de figuras y tipologías del cuerno pequeño es el rey del norte. Y cuando hablamos del rey del norte, dice que del Dios de sus padres no hará caso. Cuando se dice el texto el Dios de sus padres, se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob como patriarcas en el texto y en la Biblia, y en todo lo que es la generación del pueblo de Israel. Como el Dios de sus padres no hará caso, sino que se irá más bien al Dios de las fortalezas, la tribu de Dan no tiene ni la capacidad moral ni la autoridad espiritual para ser parte de la misión, porque son los que van a ser destruidos sus descendientes, porque de allí ellos darán a luz a uno de los que se va a convertir enemigos de ellos mismos, porque la historia lo ha dicho. Entonces, como ellos no lo conocieron, sino que se desviaron, se descarriaron, se salieron, aquí es donde se cumple la Biblia: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Venía una promesa: a tu descendencia daré todo esto. Pero esta tribu no cuidó, esta tribu se despatrió como tal, y de sus descendientes saldrá el anticristo según la Biblia. Y en la profecía que hace su padre a cada una de las tribus se ve el contexto profético. Entonces, ¿Dios qué hace? Listo, no quieres hacer caso, te hago a un lado, sigue con tus cosas, nos veremos al final de los años, le voy a dar esta sentencia y en tu lugar entra la tribu de Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. ¿Aló? ¿Están conmigo, amados hermanos? Ahora, como desaparece del escenario esa tribu y entra la otra tribu de Israel,
Los 144,000 en la segunda parte del texto, Apocalipsis 14:1 dice, después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie en el monte ¿qué? Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Pregunta, ¿dónde se da este contexto? Ese contexto nace en Apocalipsis capítulo 7, cuando son reunidos, escogidos y sellados. Ya en esta parte del texto ha transcurrido un tiempo donde ya han cumplido la misión. Y en esta parte del texto, el 14:2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Apocalipsis capítulo 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ese grupo de redimidos no se refiere a nosotros, la iglesia. ¿Aló? Ese grupo de redimidos es directamente de las mismas tribus de Israel. Gloria al Señor Jesús. Y pasa el número de los 144,000, porque los 144,000 es la base, donde salen a predicar, a cumplir la misión durante el tiempo de la gran tribulación. Y por eso Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, habla del remanente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, o sea, matrimonios estables. Porque hoy en día Israel, Tel Aviv, es el país y la ciudad donde más comunidad gay hay en el mundo. Eso está corrompido. Pero en medio de esos corrompidos hay un remanente fiel. A él sea la gloria, la honra y la alabanza. Dice, estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esas primicias se remontan a la primera generación de personas en el mundo. Recuerde que primero fue Adán, luego después de Adán, Caín, después de Caín, Abel. Pero como Abel pereció de entre los hombres, viene el sustituto que es Set. De Set entonces viene la famosa línea llamada los hijos de Dios, mientras de Caín, Tubal, que corrompieron la tierra, viene la línea de las llamadas hijas de los hombres. Génesis capítulo 6. Y a través de esas dos líneas se ha mantenido el mundo como tal. Y aunque hubieron 400 años de silencio, aunque se dividió Israel, reyes del norte, reyes del sur, la estirpe y la línea y los escogidos siempre se mantuvo hasta el final del tiempo. Y esa línea escogida por Dios, aleluya, son llamados las primicias que siguen al Cordero. Y de esa parte de esa línea son los que no van a aceptar a uno de la tribu de Adán, que viene el anticristo marcándolos con su sello, y ellos prefieren morir por causa del testimonio y del nombre de Jesucristo, porque vendrá la restauración a Israel. Romanos lo dice, Israel será restaurado porque su mismo Dios, aleluya, se presentará. Y por eso Apocalipsis 14:5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios y del Cordero. Y por eso Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, quien es Israel, y sobre todos los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora a un hijo primogénito, afligiéndose como él se aflige por los primogénitos. Entonces Israel comprenderá que a ese que mataron sus padres hace más de 2000 años era realmente el Mesías. Era realmente el que estaban esperando. Por eso por la puerta
por donde él entró a Jerusalén, llamada la puerta dorada, está cerrada. Con mi esposo estuvimos en el sitio exacto, sellada. Y esa es la que se va a abrir después, son 8 puertas. Y está el cementerio del Monte de los Olivos allí. Y por eso los judíos los entierran allí. Y de este lado del monte acá, ellos esperan. Pero el Señor se va a parar y se va a partir el monte. Y se presentará tal como fue crucificado. Y les presentará las heridas. Con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Y cuando dice la Biblia, y derramaré sobre la casa y los moradores gracia, es la profecía que se cumplirá a la mitad de la semana 70 en la gran tribulación, por el mensaje que van a dar los 144,000 a la misma casa de Israel. ¿Aló? ¿Están conmigo, amados hermanos? Por eso dice Zacarías 12:11. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Uf. El llanto de ellos será tremendo porque recordarán. Lo matamos, lo despreciamos, lo crucificamos, no le hicimos caso. Vinieron los profetas, los rechazamos. Habrá una memoria histórica completa, como el llanto de Edimón en el valle de Megido. Alabanzas sean dadas a él. Y la tierra lamentará. Cuando dice la tierra, no se refiere al mundo gentil. Es solo Israel, porque ahí dice cada linaje aparte, o sea, cada tribu. Todas las tribus esparcidas, los que se han reunido, llorarán, dice, los descendientes de la casa de David por sí. Y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Y sigue siendo Zacarías 12:13 al 14. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Y los descendientes de Semeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres. O sea, los padres, jefes de millares, centenas, las tribus, todos los patriarcas de la época, tanto las esposas como los hijos, todos los descendientes llorarán. Pero ¿sabe por qué? Porque Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estará tratando con ellos. Alabanzas sean dadas a Dios. Y ese trato que Dios hace especialmente con su pueblo, lo hace de tal manera que entrará entonces el reconocimiento de Israel como tal. Y por eso el Señor usa a los mismos de su estirpe. Porque no les he hablado de los 2 testigos, que tiene otro mensaje. Solo estos 144,000 que serán los judíos evangelistas durante el tiempo de la gran tribulación. Y por eso su misión es evangelizar al mundo contemporáneo de esa época y proclamar el evangelio en el periodo de la tribulación. Y como resultado de su ministerio, millones y millones vendrán a la fe en Cristo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Alabanzas sean dadas a él, alabanzas sean dadas a él. Este versículo es el versículo de interpretación de doble enfoque. Algunos escatólogos lo añaden al pueblo gentil, lo acepto. Pero en la interpretación escatológica, el texto, con el sentido del texto, se refiere 100% al pueblo de Israel. Que nosotros como nación o pueblo gentil pertenecemos a muchas tribus, pueblos y lenguas. También vamos a estar delante de la presencia del Cordero. Pero el trato que está haciendo Dios aquí es un trato especial y demostró a Juan lo que había de acontecer. Y por eso al principio del capítulo, Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, viene el epígolo a las iglesias, pero Apocalipsis capítulo 4 es Juan como representando a la iglesia,
sube y comienza a ver lo que Dios hará con Israel, lo que hará con el mundo, el castigo. Y mientras eso pase acá, caos, los sellos, las trompetas y las copas en la tierra y caos total, dice la Biblia que nosotros, con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos, porque esta iglesia está adorando, esta iglesia ha estado ayunando, y dice la Biblia que ser reunidas estas oraciones como incienso, que van a ser derramadas sobre la copa del Cordero, y sobre esta copa que tendrán los ángeles van a ser derramados más incienso. Dice, añadir más incienso para que sea derramado sobre la tierra y caerán los juicios de Dios. Pero Dios es tan lleno de misericordia que la promesa que le hizo al patriarca Abraham, Isaac y Jacob y a los profetas Daniel, a esta nación se cumplirá. Y aunque Israel lo despreció y le dio la espalda, el Señor es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, y tendrán en 3 años y medio la oportunidad de conocer a su Mesías, a predicar ese evangelio, y ese mismo evangelio que nos anunció a nosotros también se va predicado a ellos. Alabanza sean dadas a Dios. Y por eso dice la Biblia que otro ángel, como ayudándonos, le dirá a los moradores de la tierra: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado. Oh, alabanzas sean dadas a Dios. Mientras todo eso esté pasando acá, ¿dónde estará la iglesia? Oh, Kigala Bahaya. ¿Dónde estará la iglesia? Nosotros estaremos con Él. Aleluya. Ya nosotros estamos de este lado. Por eso es que yo le digo, hermano, no va a haber salvación después de que la iglesia se vaya. No se crea ese cuento. Si ahora la gente no que quiere salvar, que solamente es obedecer, ahora colocando la cabeza, siendo torturado, olvídese de eso. Ahora solamente es que usted y yo obedezcamos. Ahora es que usted y yo nomás nos metamos en Dios. Ahora es que usted y yo reconozcamos su evangelio, su gracia, la oportunidad de salvación que Él nos ha dado, porque estamos en el atardecer de la gracia, y después del atardecer de la gracia, el Señor levantará su iglesia y se volverá a Israel y les dirá a ellos: con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Entonces entrará la plenitud de Israel, dice, y todo Israel será salvo. Por eso habla de los 24 ancianos. Sí, hijo. No, hay un remanente. Es los que acepten. Los que acepten. Hay un remanente, pero hay una gran mayoría que sí, de toda tribu, lengua y linaje. Por eso en la apología de esta ponencia entra algo que se llama análisis de religiones. Y en análisis de religiones hay un grupo llamado los falsos testigos contra Jehová, que creen que exactamente 144,000 cristianos fieles desde el Pentecostés del 33 después de Cristo hasta el día de hoy son los que se salvan. Eso no es verdad. Ya lo acabo de explicar. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son de los cristianos y gentiles que también nos salvamos? ¿Quiénes son los del pueblo de Israel que son los evangelistas? ¿Y a quienes van a evangelizar? Allí la estadística se pierde, porque la Biblia dice que no se puede contar. Si le salen con ese cuentico, ahí está la enseñanza, siéntelo, explíquele, mándelo donde su pastor, pero los 144,000 no son los que van a ser salvos como lo presenta esta secta, sino que los 144,000 se refiere a 144,000 judíos evangelistas sellados, 12,000 de cada tribu. Ese es todo el mensaje. Resumen. Esos evangelistas judíos son sellados en Apocalipsis 7, 1 y 8. Esos mismos evangelistas judíos, la profecía de ellos está en Ezequiel 12, 10, donde dice el remanente. Esos evangelistas judíos están en Apocalipsis 14, 13, donde predican la misión y el mensaje.
Y en Apocalipsis capítulo 9, 7 se ven los resultados de toda tribu, pueblo, lengua y nación.